Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de KW Continente. La verdad, por encima de todos. Estamos hoy lunes iniciando labores. Estamos también en las plataformas de YouTube, Instagram. Y bueno, dándole la bienvenida y las gracias a todos los que nos sintonizan por estar acompañándonos en esta hora, en estos 55 minutos, son 55 minutos. Como siempre estamos con Eduardo Castillo Láñez, mi primo querido. Un saludo cordial a todos los oyentes de Trocha Abierta a través de la primera emisora del país, KW Continente, que nos transmite desde Punta Burica, pasando por Punta Fogón hasta Cabo Tiburón. También está el santo Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de KW Continente y su programa Trocha Abierta. Una vez más, dándole gracias a Dios por el nuevo día y hoy cerrando el mes de la Biblia. El licenciado Mérito González Rodríguez. Saludos a todos desde Chitré para los multiversos. Hoy es el día de las Sagradas Escrituras, según la ley 26 de 2007, artículo 2, que establece el 30 de septiembre como el día de las Sagradas Escrituras. Bueno, yo quiero empezar con la venia de... Que se presenta el dictador, oye, que se presenta el dictador. No es que él todavía no se ha presentado. Tiene media hora de estar hablando y no se ha presentado, miren. Y este servidor Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Ay. Ahora sí, habla lo que quiera. Ahora sí, bien. El viernes no, el jueves, porque yo no pude compartir con ustedes el viernes, se lo perdieron. Yo hice un comentario que pasó así entre sombrerazos y este no es el momento, desapercibido, pero después fue noticia. Y es el hecho de que el presidente de la República estaba en Naciones Unidas dando el discurso que Alfonso comentó, pero acá en la Asamblea se estaba haciendo todo lo contrario, a pesar de que eran los propios que dicen que son la bancada que apoya al gobierno. Si esa es la bancada, yo prefiero andar solo. Porque con la mala maña, por ponerle un término, que tienen algunos diputados de hablar y aprobar sin leer, como ya lo han demostrado con anterioridad, una ley que en los corrillos se supo tenía avisos de inconstitucionalidad, en la que se pedía sancionar a todos los delincuentes que acostumbran a encontrar padrinos dentro del gobierno para sus propuestas y licitaciones. Fue tachada por los señores estos que dicen ser amigos del presidente o copartidarios del presidente. Y que ellos no pueden hacer una ley contra ellos mismos. Ese es el tema que debemos resolver también. O sea, son leyes que son beneficiosas al país, no para un grupo de personas, ni para los políticos. Los políticos tienen que comenzar a pagar cana ya, hermano. Ya, se acabó. Bueno, pero diles que aprueben una ley, como dice Alfonso, que vaya en contra de ellos. Hombre, en contra de sus valores. De sus
y de sus bolsillos. Yo me atrevería a decir que, ok, no lograremos una ley que los borre del mapa como debiera ser en un país que se precie de decente, pero sí por lo menos que haya el escarnio y la puesta a la luz pública de todas las trapisondas, porque de eso venimos viendo a morir. Es más, te agrego un poquito más. Yo te puedo casi garantizar que la extinción de dominio va a dormir el sueño eterno de este quinquenio. Va a dormir ese sueño eterno. No lo va a pasar porque eso es, como bien dice Alfonso, pero que no es bueno, que ellos no se van a disparar al pies. Entonces, esas son las cosas que uno habla y dice siempre en este programa, que mientras no haya esa justicia real y que todo el mundo pague por igual, leyes como esa no van a pasar. No, por lo menos la extensión de dominio está durmiendo una siesta prolongada. Y va a dormir, y más en este gobierno va a dormir porque no es conveniente, como tú bien dijiste. Va a dormir el reglamento interno. De igual manera. No nos vayamos muy lejos. De igual manera, ese reglamento interno no va a pasar tampoco, porque es un disparo que le van a tirar y los 42 diputados de gobierno no lo van a pasar. Oye, tú sabes que, bueno, Molina estaba acá en Guararea con ese aguacero que cayó. Bueno, hoy tiene que estar la gente tomando mucha antiflude. Sí, Alfonso, es que antes de dos cositas quería decir con el tema de, creo que están hablando del proyecto que quería impedir que las empresas corruptas siguieran licitando con el Estado. Allí yo escuché la participación por ahí de Arquesio Arias y él decía que el procurador de la administración le había declarado, se había pronunciado diciendo que era inexequible, que era inconstitucional, inviable, no sé. Eso por un lado. Por otro lado, Eduardo dice que no hay una ley en contra de esas prácticas. Y bueno, es precisamente la ley 26 de 10 de julio de 2007 que establece el mes de las Sagradas Escrituras. Y el artículo 1 dice que se establece el mes de septiembre como el mes de las Sagradas Escrituras a fin de divulgar, promover la buena moral cristiana, la tolerancia, justicia, la fe, la reconciliación, la paz y el amor al prójimo, para que se desarrollen aún más los valores sociales, familiares y seguir la palabra de Dios. Esta ley, yo quiero resaltar la importancia porque si nosotros realmente leyéramos, estudiáramos, entendiéramos y comprendiéramos las Sagradas Escrituras, difícilmente estos pillos que llegan a la asamblea llegarían, ¿no? Seríamos un poquito más inteligentes y menos interesados a la hora de escoger a uno de estos pillos, porque realmente estos pillos se llegan y se reeligen por el vil metal, ¿no? A pesar de que hay algunos apóstoles falsos apóstoles, pues que ahora predican que hay que ser millonario, que hay que ser como Messi, que hay que buscar el billete, que hay que buscar el dinero, que hay que tener dinero, ¿no? Esos son, o practican lo que se llama la simonía. El Simón el mago que quería comprar el don de Dios. La Biblia es clara, la Biblia dice claramente, no me des riquezas ni pobreza, manténme del pan necesario. Y Jesús fue claro cada vez que habló y dijo, no hagan tesoros en la tierra. Entonces estos pillos también disfrazados de apóstoles, y miren qué casualidad, que estos pillos nuestros de la asamblea salen siempre y detrás de ellos hay un falso apóstol, un falso pastor, un falso profeta, siempre detrás de ellos, diciendo que ese es el ungido de Dios, que es el que salva, que es el que viene, que es el que tiene el poder para darles la riqueza, el billete, porque son unos pillos todos. Y mientras nosotros no estudiemos, no leamos la Biblia, nos van a engañar estos pillos, de donde vengan, No importa de qué iglesia, no importa de qué denominación, organización, lo que usted quiera, póngale el nombre que quiera. En la medida que estudiemos correctamente las Escrituras y promovamos y divulgar, como dice la ley, que por ley 2007
que conservemos, divulguemos, promovamos la buena moral cristiana, no estas maleanterías, la tolerancia, la justicia, la fe, la reconciliación, la paz y el amor al prójimo. En esa medida, estos pillos no llegan. Porque estos pillos llegan, como dice también la escritura, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ellos vienen es para eso, hurtar, matar y destruir. Ah, pero ¿cómo matan? ¿Cómo matan? Llevándose los recursos, por eso en los hospitales no hay recursos. ¿Cómo matan? Matan porque matan al pueblo de hambre, de falta de educación, de falta de salud, de falta de agua. Ahí salió la semana pasada. 18 millones es el negociado de los carros cisternas. Por eso ningún director del IDAM va a querer resolver el problema del agua, porque siempre hay 18 millones detrás que le impiden resolver los problemas. Eso es ser pillo. Pero si nosotros fuéramos realmente estudiantes, estudiosos de las escrituras como Dios manda, nosotros entenderíamos que esos falsos apóstoles que te prometen riqueza, prosperidad y dame el billete, esos son unos pillos. Que esos que llegan y te dan un tanquecito de gas, que te dan una cosa y que te resuelven para llegar y promover el narcotráfico y la maleantería, son unos pillos y tú no tienes por qué escogerlos. Entonces, y perdón, ya para terminar este comentario, y también nos da un mensaje muy interesante, que es vender la primogenitura por un plato de lentejas. El voto suyo es muy valioso. Y usted tiene el poder, que me escucha, pueblo panameño, de votar por los mejores, que va a traer mejores días para este país. Cuando usted le da a estos pillos su voto, usted está vendiendo su primogenitura por un plato de lenteja. Ese plato es una bicicleta, una beca, esas son las lentejitas. La vendieron con prelación a la dada del voto. Cuando recibieron el tanque de gas, cuando recibieron la libra de lenteja, cuando recibieron el paquete de arroz, que es pagado con los impuestos de todos nosotros, porque ellos no se meten la mano en el bolsillo, entonces el voto es la confirmación de una transacción que empezó con el recibo de lo que se entregó en prenda. Y dicho esto, miren ustedes quiénes son los defensores, por lo menos los que hasta ahora han salido. Un violador de menores de edad en su clínica en una comarca, y el otro, que mejor no hablemos de las cosas que se han sabido de cómo sin enterarse llegó a tener lo que tiene. Mira, dice la palabra de Dios, la falta de conocimiento, y eso es directamente con la palabra, como dice Melito, lleva a condenación. Y nosotros no nos esmeramos en tener una lectura bíblica, y no solamente tener una lectura bíblica analítica, sino que el cielo te revele, y el cielo revela cuando tú comienzas a leer profundidad de la palabra espiritualmente hablando, y te enseña tantas cosas que hay que practicarlas. Por eso que vivimos el mundo que estamos. Pero de estas cosas, independientemente de que nos molestemos de los profetas, de los apóstoles falsos, lo que sea, eso tiene que suceder. Eso está escrito, eso está establecido, eso tiene que pasar. Porque cuando se le preguntó a Jesús cómo iba a ser tu regreso, él dijo, como en los tiempos de Noé. ¿Y qué pasó en los tiempos de Noé por el cual se vino la inundación? La humanidad estaba perdida en muchas cosas, lo que enumeró Melito, los falsos, los ladrones políticos, lo que sea. Todo eso tiene que acontecer. Nosotros no podemos cambiar eso. Lo que nosotros tenemos que presentar a la humanidad, el que tiene el conocimiento de la palabra, es tratar de guiarlo y sacarlo de ese mal camino y traerlo al camino que Dios quiere. Pero cuando tú haces eso o dices eso, muchas personas te quieren tildar de fanático. Pero si yo soy fanático, y como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, yo estoy en la locura de Dios y estoy en los cuerdos del hombre, entonces yo mantendré la locura de Dios, y en la cordura del hombre voy a tratar de decir al hombre, hey, este es el camino de locura, vete por acá. Así lo dijo el apóstol Pablo. Así que lo que hay que es simplemente orar a Dios
Pero yo te pregunto una cosa. Termino, para que tú me preguntes. Tenemos que buscar a aquellos que han sido llamados, porque la palabra dice que han sido llamados a salvación. ¿Qué iba a preguntar? ¿Quiénes son los guías de la palabra de Dios para el mundo entero? El Espíritu Santo de Dios lo dijo Jesús. Él lo iba a recordar a todos los hombres las enseñanzas que él dio, que él tomaría del Padre lo que el Padre quiere comunicarse con nosotros. Te estás yendo por otro lado, ¿Quién es el guía de la República de Panamá, por ejemplo? Ahora sí, en cuanto a la espiritualidad. ¿Quién es el guía de la religión católica en el mundo? ¿Quién es el guía o quiénes son los guías? ¿Quién representan? El señor Bergoglio, yo no le digo ni siquiera el título que él se pone o se autopone. El señor Bergoglio es el guía, entre comillas, de los católicos. Bueno, pero déjame agregar algo a eso. El guía que vino a corregir el mal camino por el que andaban otros. Y traigamos al caso al señor, ya se me olvidó el nombre, el alemán, el Ratzinger. El señor Ratzinger, que no le quiso comentar del escándalo de la pederastía que había en la Iglesia Católica al Papa Pablo. Ay, porque él está viejo y pobrecito. Hey, dile la verdad, pelado, hombre. César no estaba podría. ¿No? Entonces, ahora que llegó alguien que está corrigiendo, entonces vemos cómo hacía falta quien dictara el camino. Todo eso tiene que acontecer de acuerdo a la Biblia. Ya que estamos hoy cerrando el mes de la Biblia establece claramente que esas cosas tienen que suceder. ¿Qué tenemos que hacer los hombres de buena voluntad? Los hombres de buena voluntad y que estamos conectados con el Señor es tratar de guiar y hablar con las personas que salgan de sus errores y entrar en el redil. Ese es el trabajo de cada cual que Dios ha llamado a conocimiento. Y ese llamado a conocimiento que Él nos ha entregado es precisamente para orientar a las personas en las cosas que correctamente deben avanzar. Todos somos pecadores, nadie es perfecto, yo no soy perfecto, pero si tengo un conocimiento, ¿por qué me lo voy a retener yo cuando yo lo que debo es divulgarlo? Y es lo que yo, Agustín Sosa Peñalba, hace a diario. Sí, déjame regalarte el versículo de Gálatas 6:9. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si nosotros leemos las cartas bien las cartas de Pablo nos da instrucciones precisas en este sentido, porque, hay un problema, como la pregunta de Alfonso, ¿quién es el guía? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el llamado? ¿Quién es el que tiene? ¿Quién es el que da el ejemplo? Sí, exacto. Pero es que ahí esto es un debate, va a ser un debate eterno, porque ese debate se dio desde los primeros cristianos. Y por eso se han dado tantos cismas y tantas situaciones mundiales desde la historia del cristianismo, porque eso se dio, si tú lees por lo menos Gálatas, precisamente, en Gálatas, el apóstol Pablo. Sí, pero es que tú le preguntas a los dirigentes de Cuba y todos te dicen eternamente, más de 60 años diciéndote que la situación de Cuba es por el bloqueo. Entonces, acá no vamos a pasar la misma vaina. No, es para ponértelo en contexto y tengas una idea. Mira, cuando tenemos los evangelios donde dice claramente que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, ¿no? A ti te daré las llaves, ¿no? Eso está bien. Pero aparece un Pablo al cual al principio los mismos cristianos, dicen el libro de los Hechos, le temían. Digo, ve, cuando apareció, que Dios lo convirtió, se encontró con él en el camino de Jesús y todo lo demás.
y los primeros cristianos, oye, este no es el que perseguía y mataba a los cristianos, pero Jesús lo había llamado con un propósito. Entonces es el propio Pablo, que aparece de pronto en su libro, en su carta a los Gálatas, capítulo 2, usted lo puede leer, le dice al mismísimo apóstol San Pedro, eres un hipócrita y lo que estás haciendo es de condenar. Léanlo, yo no me lo inventé, eso está escrito por el mismo y está en todas las Biblias. No crean que esto es una Biblia nueva que yo tengo acá, no, está en todas las Biblias. Lo que pasa es que él decía eso. Pero déjame terminar el tema. Entonces, estas situaciones donde un Pablo que aparece de pronto le dice al mismísimo Pedro, San Pedro, eres hipócrita, estás haciendo las cosas mal. Después Pedro en su carta reconoce que Pablo, lean las cartas de Pedro, son cortitas. Pedro reconoce que Pablo tenía conocimiento, interpretaciones que eran difíciles de comprender. Léanlo, eso no me lo estoy inventando, solo yo lo leí, yo leí ya la Biblia, pero leí la verdad. La Biblia, repito, la Biblia no es telegrama. Usted no puede agarrar un versículo y con eso inventar y sacar y que Dios me está hablando, me está mandando y me está cayendo y me está llegando. No, toda la Biblia ha sido escrita de forma coherente en su momento, por alguna razón, destinada a ciertas personas. No es que a alguien se le ocurrió empezar a escribir, no. Pablo escribió Gálatas, posiblemente su primera carta. Detectó un problema, que era el problema que se infiltraba el judaísmo en el cristianismo y querían hacer una serie de condiciones para la salvación. Y Pablo le dice, no, esto está mal, esto no es así. Entonces hay una carta que hay que leerla como carta, no sacar versículos de por aquí, de por allá, entonces yo voy haciendo lo que me da la gana. Por eso se han dado los cismas en la iglesia y los problemas en la iglesia. En los primeros siglos se dieron muchos problemas y se han seguido, eso no ha acabado nunca. Y seguirá, por eso existe tanta iglesia, por eso existe tanta denominación, por eso existe tanta controversia, porque cada uno quiere interpretar como le da la gana la palabra de Dios. Pero lo importante es, como dice el mismo también San Pablo, dice, examínalo todo y retén lo bueno. Son principios básicos fundamentales. Hay iglesias y religiones, bueno, en un momento te prohibieron leer la Biblia. En un momento dijeron, no escuches a este, y lo quemaban en la hoguera, y los otros, hay pastores que hoy te dicen, te dicen, escuches allá, la voz de no. Pablo dice, examínalo todo y retén lo bueno. Ese es mira, dice la palabra de Dios, porque no solamente el tema de lo que dice un versículo. El contexto histórico que tiene la Biblia es un contexto real, pero tiene una connotación espiritual. Si nosotros nos vamos al contexto solamente histórico, entonces no encontramos la enseñanza por la cual se escribió. Porque la Biblia tiene ese contexto histórico, pero tiene un contexto totalmente espiritual. Es cierto lo que pasó en Gálatas. Yo, cuando se leyó la carta de Gálatas, sí, claro, sí, yo la he leído 4 veces, 5, yo no sé cuántas veces la he leído. Era una amonestación de Pablo con relación a la ley y a la gracia. Una pregunta que te voy a hacer, perdona que te interrumpa. Los musulmanes, los griegos, todas las religiones que hay en el mundo, todos tienen la misma Biblia. Déjame esbozar primero la idea y te puedo contestar eso. A Pablo se le aparecía a Jesús. Él decía, él mismo me lo entregó, él mismo me dijo. O sea, lo que yo interpreto que Jesús se le aparecía a Pablo y le daba las instrucciones, pues él lo decía. Y en el libro en 1 Corintios capítulo 11, cuando habla de la Santa Cena, como a mí se me indicó, y habló del tema de la Santa Cena. Pero en el caso de Gálatas muy particular, es que los judíos, a través de Pedro, estaban tratando de mezclar la ley con la gracia. Y en el capítulo 5 dice que si tú mezclas la ley con la gracia, pierdes la gracia. O eres del pacto del Sinaí, o eres el pacto de Dios. Porque el pacto del Sinaí no te justifica, más el pacto de la gracia sí te justifica por medio de Jesucristo. Entonces el tema aquí es tanto, sí, uno tiene que ver el contexto histórico, pero la palabra dice que cielo y tierra pasará, más mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque ella es vigente día tras día. Y nosotros tenemos que entender, más allá de señalar, debemos entender qué es lo que nos enseña
El apóstol Pablo, por hablar de él en un punto, Pero Agustín está dando mucha vuelta y yo quiero que me conteste para beneficio de nuestros oyentes. Si nuestra Biblia es igual a la Biblia de los maometanos, los tibetanos, hay similitud solamente entre los árabes, musulmanes, los judíos y nosotros tenemos cierta relación con temas del Corán, la Torá. Los otros son deidades o son formas de cómo ellos adoran a unos dioses. Los hindúes adoran a un elefante que se cree que es el dios, otros adoran otras cosas y hay un solo Dios verdadero. Pero la Biblia cristiana tiene Agustín, el mundo no lo guía la Biblia cristiana. El resto del mundo, los 1.000 y tantos millones de habitantes que tiene la India, en China, ¿qué lo guía ellos? ¿La Biblia cristiana? No, pero puntualmente no, pero hay muchos cristianos ya dentro de esos países. Esa no es la respuesta, Agustín. Te estoy preguntando específicamente, ¿cómo se guían ellos? Con sus libros sagrados de ellos, con su libro sagrado que ellos tienen estipulado, que son sagrados por el cual se guían por eso. Tienen su libro sagrado, dicen ellos. ¿Es igual al de la Biblia cristiana? Tiene cierta similitud en espiritualidad, tiene ciertas cosas. Pero no es igual. Entonces nosotros no podemos decir que nuestra Biblia es la que tiene que regir el mundo. O sea, te equivocas, te voy a tener que decir que te equivocas porque hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios en la humanidad. No existe otro Dios que el Dios que nosotros creemos, como que creen los judíos, los musulmanes y creemos los cristianos. Hay un solo Dios verdadero. No existe otro Dios. Tú le quieres adorar de otra manera, poner otro título que tú quieras, pero hay un solo Dios, un solo creador de la humanidad, un solo creador de todo lo que nosotros vemos, de lo visible e invisible. Alfonso, para contestar tu pregunta, mira, cuando yo hablo del mes de la Sagrada Escritura, hay que entender primero que Panamá es 95% cristiana, de una u otra forma, católica, evangélica, protestante, testigo de Jehová, lo que tú quieras. Todos dicen ser cristianos, así que 95% Panamá es cristiana, se puede decir, aunque sea cristiano cultural, cristiano no confesional, lo que usted quiera, pero es cristiana. El resto está entre otras religiones, ateos, agnósticos y todo lo demás. ¿Ok? La Biblia que nosotros los cristianos usamos se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esa es la terminología cristiana. ¿Qué era el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento fue un conjunto de libros sagrados de los judíos, que ellos le llaman la Tanaj. ¿Qué significa Tanaj? Tanaj es un acrónimo que, como yo lo expliqué, que viene de Torah, ¿no? Neví y Ketuvim. ¿Qué significa esto? Instrucción, que es Torah, instrucción o ley. Neví, que son los profetas, y Ketuvim, que es otros escritos. Este compendio llamado, que en su momento también se llamó la Biblia, o se le llamó en la época, estamos hablando del siglo III o IV antes de Cristo, fue traducido al griego por los reyes Ptolomeos, empezando con Filadelfo, que empezó a traducir la Biblia, las Sagradas Escrituras, pero era por un interés más bien, digamos, de conocimiento ilustrativo, y empezaron a traducir. De ahí viene la famosa Biblia llamada la Septuaginta, o la versión de los 70. Esto generalmente se da en literatura de cuarto año, tercer año de los colegios, no sé si todavía lo dan, pero esto es literatura universal. Y hoy día la Biblia es un libro de las obras de literatura universal, y hay que leerlo como una literatura universal. Yo no quiero entrar en la polémica. Cuando yo hablo de la Biblia, yo no quiero entrar en polémica de quién es quién o quién no es quién. Yo quiero solamente entender y que entiendan que la Biblia hay que leerla y que tiene principios y valores muy importantes que nos pueden ayudar a ser mejores cristianos. Como dice Pablo, no te canses de hacer el bien, porque a la larga segaremos o cosecharemos si no desmayamos. Entonces, ese es el objetivo. Yo no quiero entrar si tengo que aplicársela a este o al otro. No. Hay principios y valores que todo el mundo, cuando la lee, va a entender que de verdad son buenos. Por ejemplo, no matarás. Alguien puede decir que no sé por qué, que eso es malo. No, es bueno. Ese es un principio bueno, no matarás. No hurtarás, es bueno.
no codiciarás a la mujer de tu prójimo, eso es bueno. Y la O alguien dice, humanidad lo no, cumple a pie juntillas, lo ok, cumple a es que, pie juntillas. por eso, ese es un paréntesis porque te voy a seguir explicando. Estos Ptolomeos Filadelfos traducen la mayor parte de la Biblia, o de la que era la Biblia judía, que es el Antiguo Testamento, y otros escritos que se llaman deuterocanónicos o apócrifos, o bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene Jesucristo, el Nuevo Testamento se escribe posteriormente con los apóstoles, entre ellos los evangelistas y Pablo, ¿no? Y Lucas, y todos los que escribió Pedro, todos los que escribieron el Nuevo Testamento. La iglesia cristiana agarra los dos y hace lo que se llama la Biblia, por allá por el siglo tercero y cuarto. Es una compilación de libros que consideran son libros sagrados, inspirados y los que más o menos están mejor. Sí, mira, Melito, yo te entiendo todo eso, pero estamos hablando algo más práctico, más Sí, concreto, es que y es voy a lo que llegar yo allá. te quiero. Sí, es que quiero llegar allá. Por ejemplo, existen libros antiquísimos como el Avesta, ¿no? De los hindú, pero eso es un compendio también es un libro, un conjunto de libros, y hay, por lo menos en China, no tanto hay digamos, un libro, pero sí hay, por ejemplo, sabios como Confucio y otra serie de personas que escribieron, ¿no? Pero tener un libro así como sagrado, sagrado, te puedo decir que lo tendría. Entonces, en este caso, los Vedas, que es el Avesta, lo tenemos los cristianos, lo tienen los judíos, que es más o menos sus libros. En el caso del Corán, es un libro que es del siglo VI después de Cristo, que se cree que escribió Mahoma, ¿no? Es lo que se dice, que escribió Mahoma, una serie de cosas. Inclusive tiene una versión supuestamente de la Biblia, pero es muchas cosas distintas de la Biblia. Pero ellos también supuestamente creen en María, en Moisés, en todo, y ellos hacen su especie de Biblia. Entonces, pero el punto no es si yo los voy a obligar, el punto son los principios y valores que la Biblia contiene, que son principios y valores universales. No matarás es un principio, un valor universal yo no creo que exista una religión que diga matarás. No Bueno, por hurtarás. eso han matado a 350.000 personas en la guerra de Israel, con el Exacto. Hezbollah, Sí, Hamas, pero no sé cómo. claro, por eso, sí, pero ya ese es un tema político. Cuando entramos en un tema político nos vamos y ponemos a discutir, por ejemplo, nos vamos Oye, hacia las pero si esos cruzadas. son los religiosos, oye, pero si Sí, esos son religiosos los que están en eso, ¿qué tienen sí, que ver pero los políticos? Son religiosos. no, Ahí sí, lo van a pero ver en el muro, los lamentos golpeándose la cabeza contra el muro, en fin. bueno, pero es que Ya han también matado 350.000 personas, entonces quiere sí, decir que nadie le hace caso a la Biblia, pues. sí, no, lo que pasa es lo siguiente, una cosa es el Estado, por ejemplo, el Estado sionista, y otra cosa son los practicantes de la religión. Los judíos, por ejemplo, ya que hablas específicamente de los judíos, se pueden dividir en 4 o 5 grupos. Están los ultraortodoxos, los ortodoxos y así. Hay no practicantes, hay practicantes, el Estado, que utilizan la religión a veces para justificar esas cosas. Pero yo no quiero entrar porque, por eso te digo, o sea, Agustín quiere entrar en un tema espiritual, ¿no? El tema que estás hablando más bien es un tema político, como cuando se dieron las cruzadas. Las cruzadas que eran guerras, supuestamente guerras santas, que tenían la intención de evitar el avance del Islam, de los musulmanes en su momento, que habían sitiado Tierra Santa, y entonces, pero eso más bien es un tema de posesión de tierra, más bien un tema político que un tema espiritual o religioso, y bueno, tiene connotaciones religiosas, claro, pero al final yo lo que quiero resaltar es, y que quiero que la gente lea, no es para que sea de que yo voy a entonces apoyar a los hindúes o a los no. Hay valores en la Biblia que es lo que, si la leemos, entenderemos qué es lo que quiero resaltar. Yo no quiero que usted vaya a la Biblia para que el día de mañana diga que soñé con los ángeles y que salga por ahí volando, o que entonces se le crea un cuadro. No, eso a mí no me interesa, porque ahí tenemos todos estos apóstoles que andan detrás o que están detrás de estos pillos maleantes, y que entonces, mira, allá en Venezuela se reunió un grupo de falsos apóstoles a decir que el ungido de Dios era Maduro. Hace unos años atrás salió un candidato y hasta esta gente se peleó conmigo, porque el tipo dice: yo soy el ungido para ser presidente y voy a ser presidente. Eso fue hace como 10 años. Yo voy a ser presidente, y acá todos los evangélicos le creyeron y dijeron: no, va a ser presidente. Y cuando uno le decía la verdad, que eso es falso, entonces te atacaban.
te atacaban y te decían, no, hey, señores, ese señor no llega ni al 10%. Y así fue. Y así fue. No es que quiera ser, ¿cómo es? Ave de mal agüero, pero es la realidad. O sea, una cosa es la realidad, otra cosa es creer pendejadas y creer en pajaritos preñados. Yo cuando digo lean la Biblia, como dice la ley, es para resaltar los valores que la Biblia enseña. Mira, el buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Eso tenemos que leerlo todos los días. El pasaje de Jesús con la mujer adúltera, que lo ¿Y usamos tú no a crees que diario. deberíamos leer la Constitución todos los días también? No, claro que sí. Pero ¿tú crees que alguien va a leer la Constitución todos los días para cumplir Sí. los requerimientos de una convivencia pacífica, etcétera? Sí, sí, sí. Bueno, el caso de la Constitución también. Mira que la misma ley dice que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Entonces nosotros tenemos obligado también a estudiar las leyes y conocer las leyes. Y aquí estamos para eso, una labor, pero le dedicamos un día o le dedicamos un mes o tratamos de transmitir estos valores, no religión. Yo no transmito religión ni iglesia, ni le digo a la gente vaya y confiésese o vaya donde el apóstol y arrodíllese. No, yo le digo a la gente lea la Biblia y aplique los valores y principios que contiene la Biblia. Y me voy al decálogo que lo conoce todo el mundo, los 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás o codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni sus cosas. Eso, mira que me quedo hasta esos 4, son 10. Y los otros no los menciono porque eso cada quien hace lo que quiere. Santificar la fiesta, amarás a Dios, o sea, no tendrás dioses ajenos, pero el decálogo católico tiene su variación porque es una adaptación. Entonces, la Iglesia Católica tiene los 10 mandamientos de acuerdo a una adaptación que se hizo del decálogo del Antiguo Testamento, que es la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés. Los judíos todavía utilizarán el decálogo, pero hay adaptación. Entonces yo quiero destacar eso y aprender de esos pasajes que fueron escritos, como dice el Nuevo Testamento, que todo eso que se escribió fue para nuestra enseñanza y nuestra edificación. No dice para que se metiera en una iglesia, para que Dios le revelara, para que se fuera con los ángeles o fuera al cielo y al infierno. Dice para nuestra enseñanza y para nuestra edificación. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, el pasaje de la primogenitura, repito, usted puede traspolarlo a una realidad social, política nuestra y decir si es verdad. Yo no voy a vender mi voto, que es mi primogenitura, es mi derecho ciudadano de votar y elegir a los mejores hombres que el día de mañana van a ser un mejor país, donde va a haber medicina, donde las escuelas van a estar debidamente acondicionadas, donde vamos a tener los mejores maestros y profesores, también cuando vamos al hospital vamos a tener los mejores médicos, pero si no lo hago, el pillo diputado va a nombrar en la fiscalía a maleantes. En los hospitales, a maleantes disfrazados de médicos. Y al final, ¿quién va a sufrir? Todos. Porque vamos a llegar y nadie nos va a atender. Porque vamos a llegar a cualquier lado, no va a haber atención, no va a haber medicina, no va a haber nada, porque se las van a robar. Entonces es un principio básico que yo quiero transmitir. Leamos la palabra y tratemos de aplicarla. No espiritualizarla, porque la espiritualidad ya es otra cosa de cada uno. Tratemos de hacer una aplicación práctica política, social, económica. Melito, me va a disculpar. Me va a disculpar. Lo que tú haces en esta tierra es con el objetivo de que tú puedas llegar a lo que es la gran corona final. Así que tú me digas a mí que no entres en espiritualidad. Sí es bueno lo que tú estás diciendo. No matarás, no robarás, no hurtarás. Bueno, tú le das la interpretación de la progenitura de Jacob. Me parece bien, entra bien en el tema, pero el hecho de no robar, no asesinar, no codiciar a la mujer del prójimo y un montón de cosas adicionales, ¿cuál es el objetivo? Sí, es cierto, no hacerlo, pero ¿por qué no hacerlo? Porque al final tú vas a tener una recompensa, porque si tú lo haces, la recompensa que dice la palabra de Dios es condenación. Entonces sí tiene contexto netamente 100% espiritual, porque lo que estamos construyendo en el cuerpo es para ir a esa eternidad espiritual. Entonces no puedo decir, aceptar que tú digas que eso sí, no. Agustín, pero aquí, yo te dejé hablar, ¿verdad? Déjame hablar a ti. Y todo el mundo te ha escuchado y yo tengo que también defender lo que establece la palabra. Nosotros lo que hacemos, como decía el apóstol, le decía Jesucristo, coman del pan de la vida eterna. ¿Y cuáles son? Yo di una enseñanza de eso. ¿Y cuál es el pan que nosotros debemos comer?
día tras día para poder tener esa vida eterna con Él, porque por eso tú estás haciendo eso en carne. Es come el pan de la humildad, el pan del amor, come el pan de no altivez, come el pan de no tener adulterio, come el pan de no asesinar. Ese es el pan verdadero que Jesucristo decía. Pero ¿cuál es el objetivo de comer el verdadero pan de vida? Era precisamente que tus acciones que tú haces en la tierra, en este cuerpo pecaminoso que tenemos, te va a conducir, de acuerdo a tus actos hoy, hacia el político que no se quiere arrepentir y que quiere gozar y decir, yo voy a dejar a mi generación los millones que se han robado. Maldición es, porque está llevando una maldición generacional a su familia y a él mismo, y al final, si ese hombre se muere siendo un ladrón y se ha robado, viene de Dios, porque el dinero dice que es de Dios, y se lo ha robado de una manera vil, burda, que niños mueren por temas de salud. Entonces, ese señor, el día que él muera, si no se arrepiente de eso, entonces entra esa espiritualidad. Así que la palabra de Dios es espiritual 100%, que nos enseña a convivir. Por eso Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y también dijo, id y predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque había que pregonar esa salvación, pregonar espiritualmente lo que no debes hacer para poder llegar a él. Pero si tú vas a nada más decir que es contexto histórico y que solamente es un tema de moral y que al final no entra en la espiritualidad, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque construimos tesoros en el cielo. ¿Y cuál es el tesoro que estoy construyendo en el cielo? Es el tesoro aquel que yo construyo aquí en función de mis actos y acciones, arrepintiéndome todos los días, porque sigo siendo pecador hasta el día que me muera, porque tengo la conciencia de Cristo de decir, hiciste mal, Agustín, porque la normativa dice que no debo hacer eso. Entonces yo estoy construyendo hacia ese fin celestial que la Biblia a lo largo de los evangelios, 4 evangelios y toda la carta de Pablo y toda la carta de Pedro que tú dijiste, la última carta de Judas y todas estas cartas que se escribieron llevan al final es eso, porque el mundo de la Biblia no solamente se puede anotar que es temas históricos, sino espirituales. Sí, Agustín, sí, perfecto, pero eso yo se lo dejo a cada iglesia. Yo no voy a decirle a la gente aquí que tiene que irse a una iglesia o a otra. Nadie ha dicho eso, nadie ha dicho eso. No te dejas ir a la iglesia. Es que tú tienes que adoctrinar como tú haces los sábados, domingos. Adoctrina a la gente y haga lo que dice la Biblia. Eso me parece correcto. Yo cuando enseño la Biblia a los jóvenes, a católicos o no católicos, yo no estoy diciendo, después que termine aquí, van a mi iglesia, porque eso no es el trabajo de nosotros. Nosotros el trabajo es de ofrecerle al pueblo, a la gente, lo que es el plan de salvación. Oh, te desataste, vaya para la peste, parece... Mira, Dios mío. Ahora sí yo me desato. Cuando yo estoy hablando, sí me desato. Agustín, yo me desato. Sí, pero es que Agustín, es que yo lo estoy haciendo en un contexto de la ley 26 de 2007. Yo no estoy haciendo de entrar a predicar aquí el evangelio. Yo no estoy predicando el evangelio. Yo estoy la ley lea la ley. Nada más son 4 artículos y establece claramente que la idea es promover los valores. Y yo dije claramente la consecuencia. Sí, tú quieres dar una consecuencia espiritual. Si yo peco, me voy al infierno no. Eso yo no lo voy a predicar aquí, ni lo voy a enseñar aquí, porque yo soy abogado y lo voy a hacer mal con una ley. La ley no habla del infierno. Yo lo digo, si lo haces mal, si sigues votando por los pillos, hay una consecuencia. Yo dije la consecuencia. Si tú votas por un diputado corrupto, va a haber fiscales corruptos, médicos corruptos, maestros y profesores corruptos. ¿Y cuál es el resultado? El resultado va a ser aquí en la tierra práctico, que es, cuando usted va a la fiscalía, no le van a atender. Cuando va a los hospitales, no va a haber medicina o los médicos no lo van a atender. Y en las escuelas no va a haber de nada, como estamos viviendo. Yo he tenido tantas personas que me han dicho, licenciado, yo la fiscalía, no me ponen atención, no me ponen cuidado, me salen con un cuento, me echan para el tipo, lo tengo identificado, tengo cámara, tengo todo y no hacen nada. ¿Por qué? Porque hay diputados maleantes que llegan, nombran fiscales maleantes y esa es la consecuencia. A mí no me interesa aquí en este momento decirle a la gente, pórtate bien para que vayas al cielo. Eso no es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es establecer un valor universal, práctico, aplicable a nuestra vida social, diaria, cotidiana, que tiene repercusiones políticas, económicas. Eso es lo que yo estoy aplicando. Yo no estoy predicando el evangelio. Yo no estoy diciendo, hey, crean en Jesús que salva, como dice Alfonso. ¿Cuál es el problema con las otras religiones? ¿O cuáles son los libros? Entonces yo le digo, Alfonso, no, pero es que ese no es el objetivo de la ley.
independiente, y si lo leemos todo, la ley habla clara que hay otras religiones, y lo que se quiere rescatar en esta ley, en este día, 30 de septiembre, es los valores universales que contiene la Mérito, Sagrada Escritura. Mérito, yo soy muy pragmático. Cuando yo veo, por ejemplo, que se quejan de que aquí no hay justicia, que los maleantes nunca son llevados a la cárcel, que se burla de esto, que se burla de otro, yo lo traspolo a lo que pasa en la religión. O sea, si tú te portas bien, cumples todo, supuestamente vas al cielo. Es que yo no sé lo que es el cielo. Yo no puedo determinarte a ti lo que es el cielo. Ah, que es que yo me imagino porque lo dijo el apóstol. No, 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 yo no sé lo que es el cielo. Pero yo lo que veo es que Dios no tiene un balance y no castiga a la gente que, por ejemplo, el primer ministro de Israel ha provocado, junto con el otro, una guerra donde han muerto 350,000 almas. Y eso Dios no lo castiga. Fidel Castro y todos los que han pasado en la historia de este país, ¿verdad? De este mundo, han hecho desastres. Y eso Dios no lo castiga. Y tú ves que tienen una vida mejor que los que cumplen fielmente con los preceptos de la Biblia. Entonces, esas son las cosas que yo no los puedo entender. No las puedo entender ni las puedo pasar. No me hables no me digas a mí que yo voy a recibir una hostia y estoy recibiendo a Jesucristo. No me digas eso. Para mí eso es ignorantada completa. Así es, ese es el principio, o sea, pero mira un ejemplo nada más. Ahorita Israel está atacando a Hezbollah y mató al secretario general de la organización, que es el líder máximo de la organización. Y salió en los medios que ese líder máximo estaba involucrado. Hoy sale en la prensa, creo que hoy sí, aquí en primera plana. Estaba involucrado o implicado en el atentado de Alas Chiricanas. Imagínate tú, el que lo está sucediendo había sido ya señalado por los Estados Unidos como un terrorista, el nuevo secretario general de Hezbollah. Yo no sé si tú recuerdas a la famosa, que ya no se oye, pero la famosa, el famoso ISIS o Estado Islámico. El Estado Islámico, bueno, no sabemos, hemos visto un montón de atrocidades que hizo el Estado Islámico. Ese tema, el tema de por qué sufren los justos y por qué aparentemente los malos no son castigados, lo desarrolla el libro de Job, donde Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y Dios permitió que fuera tentado, probado, y ahí se va desarrollando. La intención del libro, independientemente, yo no quiero entrar a si crees o no crees, si te gusta o no te gusta, yo voy al aspecto literario porque ese aspecto literario es universal y podemos entendernos todos. Si yo digo, bueno, escucha el libro de Job para que te conviertas a Cristo, ya empieza el problema. Entonces, mejor lea el libro de Job, que tiene un mensaje universal que nos funciona para este tipo de preguntas. ¿Por qué tenemos a un primer ministro israelí que mata a 300,000 personas? ¿O por qué tenemos aún en su momento unos Bush que mandaron a arrasar con Afganistán y todos estos países que mataron a más de 700,000 personas? Esas son preguntas que responde muy bien el libro de Job. Pero hay un pasaje que a mí me encanta, uno de mis favoritos, ya lo he dicho aquí. Dios hizo todas las cosas para él con un propósito, incluso al malo para el día del juicio o del castigo o lo que sea. Lo dice más o menos así, juicio, castigo. Búsquenlo en la Biblia. Es más, ya usted no tiene que buscar la Biblia, googlee esa frase y Dios acaba de decir. Dios hizo todas las cosas para él con un propósito, incluso al malo para el día del juicio. Entonces, son preguntas existenciales que incluso la Biblia nos ayuda, de pronto no a entenderlas, pero sí a tener una perspectiva, como el caso del libro de Job, que lo desarrolla muy bien, porque, bueno, tendría que leerlo la persona que me escucha, si no lo ha leído, para que tenga una idea. Yo lo he leído 3 veces y es un libro, la verdad, que cuando uno termina de leerlo, uno se queda, bueno, interesantísimo, ¿no? Tal vez no queda muy convencido, o muy contento, pero tal vez te ayude un poquito a entender algunas cosas.
en el diálogo entre Job y todo cómo se va desarrollando el tema, ¿no? Por eso yo no quiero entrar, porque cada vez que nosotros entramos en temas que no tienen que ver estrictamente con literatura, entramos en temas polémicos de interpretación. Por ejemplo, hay en cuanto a la salvación, hay varias interpretaciones. Por ejemplo, la Iglesia Católica establece que para poder ser salvo tú tienes que ir en conjunto con ella en cada uno de las etapas, cada uno de los cumpliendo con cada uno de los sacramentos, hasta el final de tus días, donde se va a darte lo que se llama la unción de los enfermos, la extramunción, y ese día entonces hasta allí la iglesia te va acompañando y te va llevando a la salvación, ¿verdad? Por eso no debes irte de la iglesia católica, porque tú necesitas cumplir con todos los sacramentos para ser salvo. Hay otras iglesias como las pentecostales que dicen que si tú, para poder ser salvo, tú tienes que mantenerte avivado, fiel, irreprensible, la iglesia diariamente cumpliendo con todo, y que aún al día de tu muerte, antes de morir, si tú cometes un pecado o mueres en pecado, te vas al infierno. Esa es una posición pentecostal de una línea de la iglesia. Hay otras iglesias que establecen que la salvación se recibe una vez y para siempre, y que tú vas a ser salvo para toda la vida, y que lo que vas a pasar son tropiezos y etapas de tu vida, pero al final, si eres salvo, al final nadie te va a quitar la salvación. Hay otros que establecen que unos son predestinados como el calvinismo, que tú eres predestinado para ser salvo, y otros no son predestinados. Entonces solamente los que son predestinados van a ser salvos, son los que van a llevar una vida como Dios quiere, pero los que no son predestinados para ser salvos, esos no van a caminar, ni van a hacer, ni van a obedecer, y que pueden hacer la pantomima, pero no van a ser salvos porque no fueron predestinados para ser salvos. Entonces yo no puedo entrar en ese tema, porque ese tema va a ser siempre polémico. Y si yo digo algo, uno dice, tú eres hereje, y que tú no eres católico. Y si digo otro, que tú. Entonces, eso no quiero yo. Yo quiero, como buen abogado e intérprete de la ley, quiero que vayamos a la ley y que leamos y que, como dice Pablo, examinemos todo y saquemos lo bueno para que lo apliquemos en nuestra vida personal, para que tengamos mejores días como ciudadanos, porque el futuro, el infierno, la vida eterna, el cielo Mérito, son temas polémicos. Mérito, ¿a dónde tú estudiaste el tema religioso? Bueno, yo siempre he estudiado el tema religioso, pero últimamente estaba estudiando con una escuela de teología de los Estados Unidos. Pero ya tuvieras hace tiempo en eso, ¿no? Es que yo he estado siempre estudiando los temas, pero ya formalmente yo estudié hace unos años atrás en una escuela teológica en Estados Unidos. Eso te iba a decir, porque la verdad que chuleta. Pero bueno, la verdad, dale, que esto. ¿Y esa escuela es en español o en inglés? Es en inglés, pero tienen una rama o una parte que es para Latinoamérica, para Hispanoamérica, porque incluye España y los países iberoamericanos. Entonces, es por internet y en español. Hay muchas escuelas teológicas, y la misma Iglesia Católica también tiene sus escuelas de teología ahora por internet. Esto se ha dado, es como una especie de boom, inclusive para laicos. Ahí estaba viendo también que hay por todos lados hay escuelas teológicas, no necesariamente solamente para pastores o sacerdotes, sino para todo el mundo que puede estudiar, ¿no? Mira, hay una cosa que hay que entender. Estamos entrando en el 62, según algunos señalan. No sé, a Agustín no le va a gustar esto, pero entramos en 1962 en la era de Acuario, que es la era de la información. Y todo está corriendo por todos lados, hay información por todos lados. Usted puede saber lo que nunca. Yo hablaba ayer con un amigo, el sábado hablaba con un amigo sobre el tema, y él me decía, oye, ahora los judíos que antes eran tan cerrados, usted busca, el judaísmo está por internet, todo está por internet. Y digo, sí, porque estamos en la era de la información, estamos en un momento, si le gusta o no, en donde la Biblia lo dice, ¿no? Que todo se va a saber y todo se va a hacer público, ¿no? Y que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y estamos en el momento en que todo va a salir a la luz. A diferencia de la era pasada, donde todo se ocultaba, todo era reservado, todo era prohibido, ahora hay una apertura de todas las cosas y todo se sabe, ¿no? Y es importante lo que yo respecta como abogado. Yo no quiero aquí
predicar una religión, ni una organización, ni una doctrina, sino, repito, principios fundamentales, universales, básicos de convivencia que puede ser aplicado por un hindú, un musulmán, un chino, lo que sea, puede ser aplicado por todo. Un principio universal: no matarás. Se acabó el tiempo, Alfonso. Se acabó el tiempo y bueno, hemos cumplido con el mes de la Biblia. Nos veremos entonces mañana. Mi primo se fue desde temprano. Así que nos despedimos en compañía de Agustín Sosa el Santo y de Mérito, el licenciado Mérito González Rodríguez, este servidor Alfonso Castillo Ortiz. Me estoy volviendo agnóstico. Y bueno, le damos las gracias a todos los que nos han sintonizado en el día de hoy, recordando que estamos en la plataforma de YouTube e Instagram. Entonces, hasta el día de mañana, Dios primero. Si Dios lo permite, hasta mañana. Hemos presentado Trocha Abierta